en la tierra que Adonai le dio reposo. Y al sentir que sus días se acercaban, llamó a sus hijos uno por uno para dejarles palabras que cruzan el tiempo y despiertan el corazón dormido. A Yosef le dijo: no temas lo que ha pasado, porque el Eterno enderezó el mal y lo volvió vida para muchos. Y nosotros, escuchando su voz antigua, sentimos el espejo de nuestra alma. Cuántas veces vendimos la paz, cuántas veces dejamos al hermano atrás, cuántas veces dimos la espalda a la China que nos llamaba. Teshuvá, Teshuvá, regresa al camino. Teshuvá, Teshuvá. A Shimón y Leví contempló, a Yehuda le dio el cetro eterno, pues de su linaje viene el canto del rey. Y cada palabra es un espejo antiguo que toca nuestras faltas y también nuestras promesas. Porque Vallejí no es solo un final, es la voz de un padre que despierta la responsabilidad del corazón. Que el alma despierte. Yosef también sintió el final cercano, pero habló con esperanza. El Eterno recordará y hará subir de esta tierra. Y nosotros respondemos con clamor, que Él nos recuerde cuando caemos, que Él nos levante cuando erramos, que Él nos encienda en la noche del alma. Vallejí nos enseña que la vida se escribe en bendiciones, que cada decisión deja sombra o luz, y que el arrepentimiento sincero rompe cadenas que creíamos eternas. Hoy cantando estas palabras con ritmo de Sefará y alma de Teshuvá, para que el espíritu se incline con humildad, para que la mente comprenda y para que el corazón